Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. ¿Está contento de estar aquí? Amén. Qué bueno que está aquí en esta mañana, que se dispuso su corazón, su espíritu. Y aquí estamos en este día tan especial, tan bueno. Amén. De parte de Dios para cada uno de nosotros. Quisiera invitarlos para entrar a la exposición de la palabra del Señor. Quiero que vayamos nuevamente al libro de Mateo, capítulo 16, verso 18. Mateo 16, versículo 18. ¿Lo tiene? Indíqueme con un amén, con su mano, de alguna forma, de alguna manera, que ellos sepan. Amén. Julian ya lo tiene. He's ready. Amén. Dice la Escritura, en el nombre del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya me pueden ocupar sus lugares. Solo quiero ocupar un poco de la introducción de la semana pasada. Debido a la, ¿cómo diríamos? Quizá controversia para algunos, para otros un desconocimiento total, para otros una enseñanza errónea, errada, equivocada. Y no es que yo tenga la mejor interpretación o que yo tenga la palabra correcta. Lo que yo tengo en una seguridad es lo que dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: Pedro, esta declaración que tú haces no te la enseñó carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces esto es una revelación divina en la cual no debiera haber ni controversia, no debiera haber inseguridad. Lo único que hay muchas veces es una interpretación equivocada. Les dije que en el griego Pedro significa piedrecita, una piedra pequeña, y que Jesús dijo sobre esta roca, hablando de él, no de Pedro, sobre esta roca. La roca es la declaración de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. O sea que había otros hijos, pero de un Dios no viviente, no existente, sino de una fábula, de una invención humana, criaturas creadas por el mismo ser humano. La Biblia dice en Isaías que el hombre del campo va al campo y con un hacha corta una madera, corta un tronco, corta un árbol, y de ese árbol hace una figura y se postra ante él y le dice: tú eres mi Dios. Y con la madera que le sobra hace leña y se calienta. Del mismo tronco, del mismo árbol, hizo su Dios y lo adoró. Y del
la madera restante hizo fuego y se calentó. A diferencia que el Dios nuestro es el creador del cielo, de la tierra, del universo, de la vegetación que existe, de las aves, de los peces del campo y aún de nosotros los seres humanos. Tú eres una piedra pequeña, por lo tanto, Pedro, sobre ti no puedo edificar, ni formar, ni levantar una iglesia, porque de aquí a pocos días morirás. Pedro murió, según los historiadores, en el año 65-67 de nuestra era. No duró mucho Pedro. Y los historiadores dicen que fue en Roma donde lo asesinaron. Roma que proclama, Roma que grita a los cuatro vientos que Pedro es el Papa. Ellos mismos lo asesinaron, crucificándolo porque predicaba sobre Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro murió, Pablo murió, Santiago, Juan, todos los apóstoles, y el último en morir fue Juan, se cree por el año 90, 91 de nuestra era. Murieron también. Pero en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, cuando están apedreando a Esteban, dice que alzó sus ojos al cielo y mientras lo apedreaban, dice que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, al Hijo del Dios viviente, sentado a la diestra del Todopoderoso. Lo que implica que el Cristo que nosotros servimos, el que nosotros predicamos, al fundador de esta iglesia, la iglesia de Jesucristo, está vivo, sigue vivo y estará vivo por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Él es nuestro fundamento. Él es nuestro fundamento. Es el fundamento de nuestra fe. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que puede salvar. Es el único que puede redimir las almas. Él es el único que puede justificarnos ante Dios. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Eso lo declaró Jesús, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuántos se recuerdan del tema? Nada ni nadie puede o podrá detener la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo no es la iglesia pentecostal, no es la iglesia bautista, no es la iglesia adventista, no es la iglesia católica romana, no es la iglesia de los menonitas ni la de los aronitas. No es la iglesia de los luteranos. No, mis amados hermanos. La iglesia de Cristo la forman cada una de las personas que han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, que han reconocido que no hay otro camino, que no hay otra verdad y que no hay otra vida, que no hay otra forma de ser salvo y que solamente Él y su sangre nos puede limpiar de todo pecado. No hay
oración, no hay rezo, no hay ritual que pueda limpiar tus pecados, mis pecados, nuestros pecados. No hay religión que pueda hacer libre a un hombre. No hay filosofía que pueda libertar a un ser humano de las garras del pecado, de su destino al infierno. No lo hay, no lo ha habido ni lo habrá jamás. Solamente Cristo Jesús. No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, dijo Pedro en Hechos 4, verso 12. Primera de Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Quien pone otro fundamento exime a Cristo, mueve a Cristo, quita a Cristo. Y Pedro dice que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Si quitas a Cristo, nunca tendrás perdón de tus pecados, nunca podrás ser salvo, nunca podrás estar en la presencia de Dios, y tu destino, déjame ser directo, franco, sin crueldad, con amor te lo digo, tu destino es el infierno, la condenación eterna. No importa cuál religión tú practiques. Hay muchos pentecostales que irán al infierno. Hay muchos que se dicen ser bautistas que irán al infierno. Así es, mi hermano. Porque no es la denominación, no es la religión, es tu relación con el Señor Jesucristo. Cuando dice que nadie, en el griego implica que nadie tiene autoridad, nadie tiene derecho de poner otro fundamento o decir que es a través de esto que se puede uno acercar al Padre. El único mediador. Dijo en una ocasión, escuchando al cura, al señor Toro, que por ahí sale mucho en los videos, dice: aquí no está hablando de un mediador solamente, no solamente Cristo es mediador, porque usted cuando ora por un hermano, usted está siendo un intermediario. Sí, yo puedo pedir, Dios mío, perdónalo, pero si él no se arrepiente, el único mediador es Cristo Jesús. María no es corredentora con Cristo. No lo es. Ni María, ni la Virgen de Guadalupe, ni la Virgen del Carmen, ni la Virgen del Chorrito, ni nadie, hermano, nadie. La iglesia, lamentablemente, la iglesia católica romana le enseña a sus feligreses que María está al lado de Jesús y que intercede por nosotros, los pecadores. ¿Ha escuchado usted el Ave María correctamente? Dios te salve, María. María, o Miriam, como es su nombre original, fue una mujer llena de gracia, de la gracia de Dios, que Dios la escogió para que Jesús, hombre, fuese depositado en ella. Porque el que nació fue Jesús, porque Cristo es eterno. Aleluya, amén. Esa es la gran diferencia. María no es madre de Dios. Porque si María fuera la madre de Dios, entonces María fuera antes de Dios. Y antes de Dios no hay nadie. Aleluya. Amén. Nadie. Amén.
María aparece 2000 años después de la creación del ser humano. 4000 años casi. Dios la escogió. ¿Por qué la escogió? Porque le plujo. Así es. Había muchas mujeres santas, muchas vírgenes en Jerusalén que esperaban esta promesa y ansiaban y anhelaban que quizá ellas serían el vaso que Dios utilizaría, pero Dios escogió a Miriam, así como te ha escogido a ti para salvación, así como te escogió a ti para salvarte y depositar en ti la vida de Dios, su Espíritu Santo. Al lado del Padre solamente está Jesús. María está en un lugar donde está Pedro, donde está Juan, donde están todos los apóstoles, donde están todos aquellos que han muerto con su fe en Cristo, esperando el toque de la final trompeta. Lucha. En las bodas de Caná se les acabó el vino y vinieron donde María y dijeron: María, se acabó el vino. María era una invitada, pero sabían que ya andaba Jesús. Y María va donde Jesús y le dice: se les acabó el vino. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llega mi hora. Y ella les dice a ellos: haced todo lo que Él les diga. No dijo: ahora yo vengo a decirles cómo va a ser la cosa. No, haced lo que Él os diga. Cuando Jesús fue bautizado, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Nadie puede poner otro fundamento. Ya para el primer siglo, cuando la iglesia nace en el año 33, cuando las iglesias en Asia estaban siendo establecidas, el año 63, 64, 65, 67, por ahí, había una iglesia en Galacia, a la cual Pablo le escribe una carta, porque estos hermanos estaban siendo confundidos por los judíos. Y les comenzaron a decir que estaba bien, que habían aceptado a Jesús, que qué bueno, pero que tenían que observar la ley, que tenían que circuncidarse para que pudieran ser realmente salvos. O sea, para los judíos, para estos falsos maestros, les dice: está bien Jesús, pero hay que ponerle peso y hay que ponerle la ley de Moisés. Dice Pablo en Gálatas 1, del 7 al 8: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o si un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Cuando Pablo comienza a hablar, le dice: estoy maravillado, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis apartado del evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. No hay otras buenas nuevas más que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y por su sangre perdona nuestros pecados. Amén. Él no vino a hacerte rico. Él no vino para prosperarte. Él no vino para hacerte una mejor persona. Él no vino para mejorar tu matrimonio. Él no murió para arreglar la vida de tus hijos. Él murió para salvarte a ti de la condenación eterna.
José Smith, no sé si han oído hablar en una ocasión de José Smith, fundador de la iglesia de los mormones. Este hombre fue salvo y se crió, se formó en una iglesia evangélica, pero comenzó a estudiar las escrituras y en algún punto de su vida se extravió. Se salió de la iglesia evangélica, se fue para el oeste, para el West, allá en una tierra desértica, todavía no existía Las Vegas. Y allí aquel hombre en una montaña dice que se le apareció un ángel llamado Moroni y le dijo de unas tablas que estaban escondidas y que esas tablas contenían la verdad de Dios, y lo llevó a buscar esas tablas, las sacó y comenzó a escribir de acuerdo a la revelación que el ángel le dio, el libro del Mormón. Una de las revelaciones que él recibe es que esa tierra sería la tierra prometida. ¿Saben qué se convirtió en la tierra prometida? En Las Vegas, Nevada, la ciudad del pecado. Así es que no vayan para Las Vegas. Escuchen lo que dijo Pablo. Aún si un ángel te enseña un evangelio diferente del que yo les enseñé, sea maldito. En este caso, si este hombre, José Smith, no reconoció su pecado, su error y se arrepintió, quedó maldito. Él murió. Y si él no se arrepintió, está en el infierno. Si alguien le añade o le quita, dice la Biblia, Apocalipsis 22, 18 al 19, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. ¿Usted está escuchando? ¿Me está escuchando en esta mañana? Dice Pablo, yo te testifico, yo protesto delante de ti. Si alguno añadiere a estas cosas, ¿cuáles cosas? A estos 66 libros, a estos 1189 capítulos, a estos 31.102 versículos, si alguien le añade o le quita, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguien le quita o si alguien le añade. Los maestros judíos le añadieron la ley de Moisés. Voy a hablar desde lo profundo de mi corazón con mucho respeto. Con mucho respeto. Y con mucho amor por usted. Dijo Martín Lutero: prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué la iglesia es perseguida? Por la ignorancia de mentes perturbadas que no les ha alumbrado la luz del Evangelio. Amén.
La Iglesia Católica Romana le añadió a la Biblia las tradiciones. La Iglesia Católica Romana está llena de tradiciones, muchas tradiciones, muchos dogmas. Muchas enseñanzas que papas impusieron a lo largo de los años como buenas y válidas. Por muchos años al pueblo común se le impidió leer la Biblia. La misa se daba en latín, un lenguaje que no todo mundo practicaba ni entendía. La gente llegaba y escuchaba la misa en latín. ¿Qué entendieron? Nada. Empezaron a ser controlados, dominados a través de las tradiciones, la imposición de tradiciones. Comenzaron a gobernar las familias, los matrimonios a través de la confesión. Cuando una persona va y se confiesa y declara sus pecados a un hombre, ese hombre toma tu confesión como un arma contra ti para gobernarte, para controlarte, para dominarte. Por eso es que muchos hombres ricos aportan muchas finanzas. Porque si no aporta don fulanito, quizás su esposa se puede enterar y no sabe que la esposa también fue y confesó y también la tiene controlada. No sea doña fulanita que su esposo se entere y van a tener problemas. Por eso la Biblia nos manda a confesar nuestros pecados a Dios. Cuando dice que confesemos nuestras ofensas unos a otros, no es que te confiese yo mis pecados, es que te confieses, te diga, discúlpame, perdóname, te ofendí, te lastimé con mis palabras, con mis hechos. Pero pecados solamente los puede perdonar Dios. Ningún hombre te puede absolver de tus pecados. De acuerdo a Pablo, o la declaración paulina, bajo una revelación del Espíritu Santo, entonces es una iglesia maldita, anatema. Es una fe ciega, porque no hay conocimiento de Dios, no hay conocimiento de la Escritura. Cuando la Biblia se le empezó a dar al pueblo para que la leyera y se exigió que la misa se diera en el lenguaje común del pueblo, mucha gente comenzó a despertar y abrir los ojos. Pero aquí dicen una cosa y hacen otra. Si el fundamento de la iglesia fuese Pedro, la iglesia ya no existiría. Así que ni Pedro, ni el Papa de Roma, ni la Virgen Miriam, María, ni ningún pastor, profeta, apóstol puede ser nuestro fundamento. Hoy la iglesia vive, palpita, camina y existe porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. No es Martín Lutero. No es John Knox, tampoco. La cabeza de la iglesia, el fundador de la iglesia, se llama Jesús de Nazaret. Estamos parados sobre la roca inconmovible de los siglos. Vendrán los ríos, vendrán los vientos, pero la iglesia no se moverá ni se hundirá. Y ya han pasado casi 2000 años y la iglesia de Cristo sigue caminando.
Estamos vivos porque Él es el fundamento en el cual nosotros, dice Pedro, piedras vivas, estamos edificando un templo santo para la gloria del Señor. La iglesia desde sus inicios ha sido perseguida, ha sido asolada, la iglesia de Cristo, la iglesia cristiana evangélica. ¿Por qué digo cristiana? Porque Cristo es nuestro líder y es la cabeza de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Somos una iglesia católica, apostólica, cristiana. Amén. Porque católico significa universal, la iglesia universal de Jesucristo. Apostólica porque hemos adoptado los escritos de los apóstoles de Cristo Jesús. Porque estos apóstoles escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Cada libro de la Biblia nos enseña a Cristo. Desde Génesis, Apocalipsis apunta a Cristo. No apunta a ningún otro nombre. A Cristo Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. El Hades, en el contexto bíblico, es el término, o se usa un término en griego para Seol, el cual significa el lugar de los muertos. Y representa el lugar donde están todos los que han fallecido. ¿Escuchó? Donde están todos los fallecidos hasta hoy. Pero el Seol, en el Antiguo Testamento nos enseña que era un lugar donde un abismo separaba un grupo de otro. El grupo de los que morían sin fe en aquel que había de venir, en la promesa de Génesis 3:15, y en el otro lugar estaban los que fallecían, morían, creyendo en aquel que vendría de la simiente de la mujer. Si recuerda usted la historia del rico y Lázaro, cuando el rico murió fue llevado al Seol y estando en el lugar de tormento abrió sus ojos, reaccionó. Al llegar a ese lugar sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta que lo que él creía, que lo que él pensaba no era cierto. Él creía lo mucho que creen hoy en día, que en el infierno es un lugar de parranda, que es un lugar de fiesta, que es un lugar de rumba, de baile, de gozo, de alegría. Y que por eso no quieren ir al cielo, porque en el cielo va a estar bien aburrido. Los ángeles y las hermanas no van a hablar con nosotros, no van a querer bailar ni nada. Pero este hombre que pensaba de esta manera, cuando abrió sus ojos en el lugar de tormento, alzó sus ojos y a la distancia vio a aquel hombre que mendigaba sus pies, que estaba lleno de llagas, que los perros le lamían las llagas, y era la única medicina que, escúcheme, era la única medicina que él recibía, la saliva de los perros. Y mendigaba de la comida que caía de la mesa de aquel rico. Pero cuando alzó sus ojos, vio a Lázaro en el seno de Abraham, sin llaga, gozando de una paz inefable. Le grita: Padre mío. Hasta le dijo papá a Abraham: deja que Lázaro moje su dedo en agua y toque mi lengua, porque estoy siendo atormentado. Amigos, hermanos, en el infierno no es rumba,
no es fiesta. No crea que va a estar bailando salsa, merengue o reggaetón. Estará en un lugar donde estará arrepentido por los siglos de los siglos, porque usted escuchó el mensaje de Jesucristo y nunca lo aceptó. Un lugar de tormento donde dice la Biblia que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. No, dicen otros, el infierno es aquí. Quizá usted piense que está en el infierno, pero el infierno que usted está viviendo aquí no se asemeja nada a la realidad. Dijo Abraham, le dice a aquel hombre: hijo, en tu vida muchos bienes recibiste, buena comida, buen vestido, mucho dinero, mucha fiesta, mucha rumba, y Lázaro males. Pero ahora él goza del bien y tú estás en la condenación eterna. ¿Escuchó? Eterna. Dijo alguien: pero ¿cómo es la eternidad? ¿Cómo se puede medir? Le dijeron: mira, la única manera que te pudiera yo más o menos ayudarte es si te llevo al mar, a la orilla, en la playa, y empiezas a contar los granitos de arena. La eternidad nunca acaba. La eternidad no tiene tiempo, no hay espacio, no hay materia, porque Dios es espíritu. Y por eso los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esto significa que ni la muerte es quien señorea, quien reina en el Seol. La muerte es el espíritu que atemoriza a la humanidad, que nos llena de temor, de miedo, de ansiedad, de preocupación. La muerte es lo que nadie quiere enfrentar. No quiere ni hablar sobre la muerte. Ay, no, ni me hables de la muerte. No. Ay. Toco madera, dicen. Supersticiones. Si yo le pregunto cuántos de ustedes ya tienen preparado el día de su fallecimiento, cuántos ya tienen organizado el panteón, la tumba, la caja, cómo quiere usted la ceremonia, cómo se hace el funeral. La mayoría de los que estamos aquí ni siquiera queremos pensar en el día de la muerte. No queremos. Nos da miedo. Y sabe que estemos preparados o no estemos preparados, el momento de la muerte llegará. A veces que usted está en tantos problemas, en tantas situaciones, que en una miseria económica, ¿por qué no me muero? Me quiero morir, nadie me quiere. Y si usted está que se quiere morir, pero de repente le da un piquetito aquí en el corazón agudo y dice: ay, llévenme al doctor. ¿Qué pasó? ¿No que se quería morir? No es lo mismo llamarla que verla venir. Hay un pasaje en la Escritura que dice: prepárate para el encuentro con tu Dios. Porque está establecido que todos los hombres mueran, está establecido que mueran una sola vez y después el juicio. Amigo, hermano, amiga, hermana, joven, señorita, un día vamos a morir y un día tendremos que estar delante de la presencia del Dios Santo. Pero yo fui muy
muy buen cristiano. Es más, hasta ofrendaba y diezmaba. No, yo fui un buen mormón. Fui un buen testigo de Jehová. Me terminé 50 pares de zapatos yendo calle por calle. En aquel día, dice Jesús, muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, resucitamos muertos. Y Jesús le dirá: apartaos de mí, nunca os conocí. No, pero yo era pentecostal y hablaba lenguas. Sí, mijo, pero nunca controlaste la que tenías. Nunca dejaste de ser chismoso, mitotero, argüendero, metiche. La muerte ha perseguido a la iglesia, hermano, tanto física como la muerte espiritual. Hay muchos cristianos que están muertos espiritualmente, pero no se han dado cuenta porque están muertos. Un muerto nada sabe. Pero la muerte física ha tratado de acabar con la iglesia de Cristo. Por eso dijo: ni la muerte prevalecerá contra la iglesia. ¿Recuerdan la semana pasada? Los van a aborrecer, los van a odiar por causa de mi nombre. Y la iglesia ha sido perseguida desde su nacimiento. La iglesia nace en el año 33 de nuestra era, según los historiadores. A los poquitos días, semanas, meses, quizá un año, se levanta el primer perseguidor contra la iglesia del Señor, Saulo de Tarso. Apedrearon a Esteban y dice la Biblia, y Pablo consentía en su muerte. Y la iglesia se fue esparcida de Jerusalén. Salieron huyendo por el terror que un hombre estaba provocando, y pidió cartas al concilio, pidió cartas al Sanedrín, pidió cartas al gobierno romano para perseguir, apresar, y si había que matar a los cristianos, él estaba dispuesto a hacerlo. Y respirando amenazas camino a Damasco, buscando cristianos en otro pueblo, allá conocemos la historia, se le apareció el Señor en una luz muy fuerte. Y el Señor lo llama a predicar el evangelio de Jesucristo. Y de perseguidor pasa a ser un misionero, estableciendo iglesias por todo Asia, siendo instructor de maestros, de pastores. Así que tenga cuidado usted que persigue a la iglesia, porque Dios lo puede convertir en un Pablo. La iglesia del Señor, casi por 21 siglos, 2000 años, ha sido perseguida, pero la iglesia sigue caminando, y gloria a Dios por ello. La iglesia de Cristo sigue viva, activa, palpitante. En el año 64 de nuestra era, se levantó un emperador llamado Nerón. Dicen que estaba maniático, loco, bipolar, dramático. Y en un momento dado, en su locura, prendió fuego a la ciudad de Roma. Y cuando lo llaman las autoridades, él dice: no, yo no fui, fueron los cristianos.
y comenzó una gran persecución contra los cristianos en el año 64 de nuestra era en Roma, por los líderes eclesiásticos, por los gobernantes, por este emperador despiadado. Mataron, masacraron a muchos cristianos sin tener culpa de lo que este loco había hecho. En el año 81 se levanta otro emperador llamado Domiciano, enfermo de poder, que aborrecía, odiaba a los cristianos porque se oponían a sus leyes, en contra del evangelio y en contra de servir a Dios, de proclamar el nombre de Dios, de exclamar, de pregonar, de predicar el evangelio de Jesucristo. En el año 108 de nuestra era se levantó un hombre llamado Trajano, también persiguiendo a la iglesia, queriendo acabarla, queriendo destruirla, queriendo desaparecerla del mapa. Pero entre más la perseguían, entre más cristianos mataban, en la hoguera, en el Coliseo con los leones, más se crecía el evangelio de Cristo. Aleluya. En el Coliseo se volvió el lugar como un circo, donde había actividades para que la gente fuera a ver, como hoy usted va a un cine o va a un teatro. Pero ahí lo que se hacía, se amarraban a cristianos, hombres, mujeres, jovencitas por su fe en Cristo, y los embarraban de brea y les prendían fuego porque los aborrecían por causa del nombre de Jesús. Pero mientras ellos ardían en el fuego, mientras estaban siendo quemados, estaban cantando alabanzas al Dios del cielo y exclamando y dándole gloria a Dios, porque eran dignos de morir por causa del nombre de Jesús. No se quejaban, no le decían a Dios: detén esta masacre. Ellos glorificaban a Dios. Cuando lo soltaban en el Coliseo y soltaban los leones hambrientos, esos leones saltaban sobre esta gente, hermano, hombres, mujeres, sobre los niños. Dicen los historiadores que mientras los leones les estaban mordiendo el cuello y saliendo sangre de su boca, salía una alabanza al Dios eterno. Aleluya. Porque ni aun la muerte los podía callar ni detener. El que estaba dentro de ellos era más grande y más sublime que la misma muerte. No tenían miedo a morir por causa del nombre de Jesús. Los mismos soldados se asombraban y decían que era lo que ellos tenían, que cómo era posible que podían dar su vida por su fe. Y muchos soldados se convertían a Cristo, le entregaban su vida al Señor cuando miraban las atrocidades, y que aquella gente no gritaba de dolor, gritaban adorando el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Sabe de dónde venía todo esto? De la iglesia de Roma. Era la más grande promotora de toda esta persecución contra la iglesia. Después viene Marco Aurelio, Severo, Máximo, Decio, persiguiendo a la iglesia, siglo I, siglo III, siglo IV, siglo V. En el siglo XI, XII y XIII vienen las cruzadas, donde la iglesia de Roma formó un ejército tan grande y poderoso para acabar con los cristianos y con los judíos en Jerusalén. Pero ya Jesús lo había dicho: seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Si el mundo los amara a ustedes, dice, porque el mundo ama lo suyo, pero por cuanto ustedes no son del mundo, por eso los aborrece. No te sientas mal cuando te sientes aborrecido por tu familia. No te sientas mal cuando te sientes menospreciado por tu familia porque vas a una iglesia evangélica. No te sientas mal cuando te dicen: ya te has desheredado,
¿Por qué dejaste nuestra religión y nuestras tradiciones y nuestra cultura? No le preguntes, entonces ya no tengo rancho, ya no tengo terrenos. Dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejaran, me desheredaran, me quitaran los ranchos, las tierras que me habían prometido, con todo Jehová me recogerá. Y Dios le promete algo mejor, una casa eterna no hecha por mano de hombre ya en el cielo, calles de oro, mar de cristal. Y sobre todas las cosas, vivir delante de la presencia de aquel que dio su vida en rescate por cada uno de nosotros. Ejércitos, papas, concilios, tratando de desaparecer, destruir la iglesia de Jesucristo. 2000 años, 21 siglos. Lo han tratado y lo siguen tratando todavía hoy en día. Nigeria. Nuestros hermanos están siendo perseguidos, desterrados. Se les quitan sus derechos de ciudadano. No tienen derecho a nada. Los ponen en la cárcel. Ponerlos en la cárcel es un lujo y una bendición. Pero los están matando, cazando como si fueran conejos en el monte. Pero esos hermanos no se nos rajan, siguen firmes en Cristo. Cualquier oportunidad que tienen, ahí están en el templo adorando el nombre del Señor. Nosotros somos un poco diferentes. Nomás nos dicen, ay hermana, que ahora trajo el vestido muy arrugado. Con eso tiene para no volver. Y eso que no lo vio el pellejo. Ay. Con el puro vestido. No me saludó. Ya no vuelvo. Usted ha ido más de 40 veces al McDonald's, al Walmart, y nadie lo saluda y usted sigue yendo. Se le quedan viendo mal. Los gringos se le quedan viendo. You Mexican. Le dan las papas frías. Get out of here. Go back to your country. Y usted no se ha ido, aquí sigue. Aguantando malas caras. No le dieron las papas que quería. Ah, bueno, yo creo que se equivocó. Somos más frágiles. Cualquier cosa nos saca de la iglesia, del camino del Señor. Nuestros hermanos en Mozambique, en Sierra Leona, en Zimbabue, en Sudán, en Yemen, Nigeria, sí lo mencioné, en Irán, en Irak, en Afganistán, en Michoacanistán, en Corea del Norte, en China, en Japón, en Laos, en Vietnam y en México. Están siendo perseguidos solamente por causa del nombre de Jesús. Aleluya. Así es. Hay un video de una jovencita, no sé, su rostro se mira 13, 14 añitos la muchachita. Y yo no entiendo por qué nos odian tanto. No les hacemos daño, nosotros lo único que queremos es adorar a Dios. Se juntó la comunidad, los líderes, para ver qué iban a hacer con nosotros, si nos iban a matar o qué iban a hacer. Por la misericordia de Dios, dice ella, solamente nos quitaron la luz, el agua, el derecho a la escuela. Pero muchos los están despojando de sus bienes, de sus derechos como ciudadanos, y el gobierno no mueve un dedo en favor de ellos, como tampoco en Nigeria. En ninguno de estos países, en Europa,
El gobierno le tiene miedo a los musulmanes que actúan en contra de la iglesia de Cristo. Se levantan y van como Juan por su casa y queman las iglesias, sacan a los hermanos, los golpean, los meten en la cárcel, y el gobierno en Europa no dice nada. Porque Europa está siendo gobernado casi en su totalidad ya por el Islam. El Islam es una religión que aborrece a los cristianos tanto como a Israel. Y en muchos lugares se han levantado en contra de la iglesia de Cristo. Hace unas semanas atrás, un diputado, y él lo dice: yo soy católico cristiano, dice el joven, el muchacho, no sé si lo llegaron a ver, se paró en la tribuna y dijo: Dios bendiga a México y Dios los bendiga a ustedes. Oiga, aquello fue como pisar un hormiguero, como sacudir un panal de avispas. Le dijeron hasta de lo que se iba a morir, le mentaron su madre, cuántas cosas, pero una cosa horrible. Los demonios se removieron dentro del Senado de la República Mexicana. Dijo: no me importa si usted es ateo o no cree en Dios, yo quiero que Dios lo bendiga y yo quiero que Dios bendiga a México. Después dijo: pues que vayan a no sé dónde todos entonces. A un rancho por allá en México. Mano, este muchacho valiente. Porque usted en México no escucha a ningún gobernante decir Dios lo bendiga como lo escuchamos en Estados Unidos. God bless America. God bless everybody. En México usted no escucha esto. Supuestamente México es un estado laico. Que es un estado laico donde el gobierno no tiene una religión formal o una religión que apoya. Y por muchos años así fue. Los otros expresidentes simplemente tomaban la protesta como nuevos presidentes. Pero el señor Manuel López Obrador y la señora Sheinbaum, Claudia Sheinbaum, hicieron su toma de protesta bajo un ritual ancestral de la religión Narumba, si no me equivoco y estoy pronunciando mal el nombre. Entonces, señores, señora presidenta, ¿México es un estado laico o no? Porque es un estado laico para los cristianos, pero no para ellos. Cuando tomaron posesión los nuevos de la Cámara la Corte Suprema, nuevamente hicieron ese ritual ancestral donde trajeron chamanes y los llenaron de humo, los ahumaron, jamón ahumado. Hicieron invocación de dioses extraños, hermano. Detrás, estaba leyendo yo, una persona, detrás de esos chamanes mexicanos había unos chamanes cubanos que trajeron de Cuba para fortalecer el ritual. México necesita a Cristo, no necesita a los chamanes. Aleluya. México corre peligro, siempre ha estado en peligro por la religión. Aunque supuestamente el Estado y la Iglesia están separados, hay muchos nexos que unen la Iglesia Católica Romana con el gobierno de México. Pero desde que en México se empezó a predicar la palabra del Señor, que empezó a haber un poco de libertad, y que las personas de cualquier creencia comenzaron a abrir y a leer sus Biblias,
le pasó lo que a Martín Lutero. Se encontraron con la verdad eterna de Jesucristo y sus vidas están siendo cambiadas. Aleluya. Y usted no dejó su religión, no. Usted encontró a Cristo, Aleluya. Amén. que eso es lo más importante. Ataques suicidas a iglesias en países como Egipto, Nigeria, Irak, Pakistán, encarcelamiento, persecución de pastores creyentes en Irán, secuestros de cristianos en Nigeria por grupos como Boko Haram, conversiones forzadas en lugares como la India, cristianos enviados a campos de concentración en Corea del Norte, masacres de cristianos en Nigeria, en Sudán, en Nepal, y a todo esto México se está sumando a la persecución de cristianos en Oaxaca, en Chiapas y en otras entidades en nuestro México. Recientemente se está tratando de hacer una reforma a la Constitución para frenar la evangelización a través de las redes sociales, que al parecer ya esta persona se retractó y no sé qué va a pasar. Por años, tanto el infierno como el Hades, la muerte, han tratado de exterminar a la iglesia de Cristo, pero hasta el día de hoy, ¿qué fecha estamos? 16 de noviembre del 2025, la iglesia sigue viva, porque la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo, y contra la iglesia, dijo Jesús, el Hades, la muerte ni el infierno van a prevalecer ni la van a detener. Segunda de Corintios 2, 14 al 15, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 15, 26, y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Esa que te entristece, que te amarga, que te llena de dolor cuando te quita un ser querido, va a ser destruida. Es el último enemigo que va a ser puesto bajo el estrado de los pies de Cristo Jesús. Y dice Pablo en 1 Corintios 15, 55 al 57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de Martín Lutero, no por medio de ninguna persona, ni de Pablo, ni de Pedro, ni de la Virgen María. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Voy a terminar. En Occidente, nuestra persecución no es física, no es literal. Acá hay una persecución espiritual. Y es lo más terrible, porque lidiamos con un enemigo que no podemos ver. Y actúa de manera sigilosa. Te observa, te analiza, llega a conocerte, tus gustos, tus anhelos, tus sueños, y comienza a entender de qué pie cojeas. Y él no viene directamente, pero tiene un ejército organizado y manda principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes, que vengan a perturbar tu vida. Y una de las armas más grandes y poderosas que le ha dado resultado a lo largo de los años es el desánimo, es el desaliento, la pereza espiritual. Te empieza a minar las ganas de orar. Te empieza a minar las ganas de leer la Biblia. Te empieza a minar las ganas de consagrarte a tu Dios. Empieza a drenarte, a drenarte, a drenarte. Que de manera tú te sientes, no tiene sentido ir a la iglesia. No tiene sentido porque el enemigo te ha drenado. Dejaste de leer tu Biblia. Dejaste de orar. Dejaste de congregarte, dejaste de consagrar tu vida al Señor. Es un arma que da mucho resultado, muchos dividendos.
Por lo cual dice la Escritura: levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate de entre los muertos, porque el día se acerca. La venida del Señor está cerca, iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Y el islamismo acaba de cruzar el charco de una forma visible. New York, o la ciudad de Nueva York, acaba de elegir el primer alcalde musulmán declarado practicante del Islam. Y el Islam está contento por todo el mundo. Están alegres, están felices, porque pronto, dice, llevaremos un infierno que va a empezar en Nueva York. Aleluya. Es tiempo de afirmar nuestro pie en el Señor, nuestros pies en Cristo, nuestra fe en esta palabra, afianzarnos del Señor, asirnos de Cristo. No hay otro, no hay otra manera, no hay otra salida. Es Cristo la cabeza de la iglesia. Por lo cual, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es tiempo de dejar de jugar a la iglesia, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas. Es tiempo de dejar de jugar al cristianito, al evangélico. Hoy sí, mañana no. Hoy le sirvo, mañana no. Es tiempo de ponernos serios con Dios. Es tiempo de estar organizados y bien preparados en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, para que cuando llegue este momento no salgamos corriendo como gallinas descabezadas, y estar firmes, porque aún dice Judas, no hemos padecido hasta la sangre. Aún no, pero llegará el momento cuando te pondrán una espada en tu pescuezo, en tu cuello, porque el Islam le encanta la espada, y te pondrán una espada en tu cuello y te dirán: niega a Cristo y hazte musulmán o te matamos. No, pues a mí siempre me ha gustado el Islam. Estoy seguro que la gran mayoría, yo no sé por qué se había tardado el Islam en llegar. Denme la gorrita. Las hermanas de Anistri, denme la tapadera esa de la bolsa de basura. Y nomás que me salgan los ojitos. La burka. ¿Seríamos capaces de negar a Cristo? ¿Seríamos capaces de negar a Cristo? Dijo aquel anciano de 86 años cuando le dijeron: niega a Cristo y te dejamos vivir. Policarpo. Dijo aquel anciano: ¿cómo me pides que lo niegue? 86 años he servido a mi Señor y ningún mal he recibido de Él. ¿Cómo me pides eso? Aleluya. Te voy a picar en 1000 pedazos. Cada uno de esos 1000 pedazos van a proclamar a Cristo Jesús. Mire el valor de esta gente. Ese es el valor que necesitamos empezar a tomar, mis amados hermanos. El pastor ni siquiera me habló. El pastor ni siquiera me saludó, ni siquiera me tomó en cuenta. ¿Qué importa? ¿Qué es el pastor? Nada. Nada. Uno que vive de sus ofrendas solamente. Por eso está así todo flaco. Por eso se compró una Tacoma. Me dice Felipe: pastor, dice, con esta troca, ahora sí te ves como un pastor ya de veras. Digo, sí, no, lo único que hago, hermanos, traigan las ofrendas para pagar la camioneta que Cristo me regaló. ¿Sería usted capaz de negar a Cristo por una bobera? Por una tontería. No, hermano, el Señor ha hecho tanto por nosotros. No ha hecho sino bendecirnos y amarnos aún a pesar de nosotros mismos.
a la iglesia de Cristo. Si tú eres iglesia de Cristo, no hay nadie que te detenga. Siga adelante en el camino del Señor. Séale fiel a Cristo a pesar de las circunstancias. Permanezca parado en la roca inconmovible, en este fundamento que es Cristo. No cambie de fe. No se deje llevar por enseñanzas torcidas. Lea su palabra, lea la Biblia, ore a Dios y el Espíritu Santo te va a enseñar cada día la verdad que te hace libre. Póngase de pie.